Hay una medida en economía llamada productividad laboral. Esta es una estadística realmente importante porque nos dice mucho sobre cómo funciona cualquier economía en particular y, quizás más importante, lo que valora. Recuerda, sobre todo, la economía es un estudio de cómo las personas interactúan con cosas de valor. Así que lo que mide la productividad laboral es la cantidad de producción generada por cada hora de trabajo realizada en una nación en particular. Es una cifra bastante simple de calcular siempre que tengas los datos. Es solo el Producto Interno Bruto Nacional dividido por las horas totales trabajadas en un año determinado en un país específico. Pero lo que nos dice es verdaderamente notable. Los trabajadores hoy en día son de los individuos más sobrecargados de trabajo en la historia, mientras que al mismo tiempo son los más eficientes. Ahora, claro, han cambiado las agotadoras fábricas y minas de carbón por oficinas con aire acondicionado, así que probablemente no tienen tanta simpatía como sus contemporáneos de la revolución industrial, pero el mundo de hoy está marcado por diferentes desafíos. La cultura del hustle y la glorificación de roles como cirujanos, banqueros de inversión y abogados corporativos han establecido un precedente de estar disponibles todo el tiempo, bajo la apariencia de profesionalismo o ser un jugador de equipo. Las expectativas y los indicadores clave de desempeño se están monitoreando, escrutando y aumentando cada año. Ahora, la discusión sobre el exceso de trabajo no es nueva, pero tiende a centrarse en las implicaciones para la salud mental de esta realidad en lugar de los impactos económicos. Ahora vamos a dejar esa discusión sobre la salud de lado para este video y solo enfocarnos en la economía del mundo sobrecargado de trabajo. Parcialmente esto es porque hay muchas personas mucho más calificadas para hablar sobre salud mental y parcialmente porque, a veces para que las cosas cambien, necesita tener sentido económico que se cambien. Así que, dejando de lado las implicaciones de salud de las semanas laborales de 100 horas, realmente solo necesitamos responder una pregunta en este video. ¿Trabajar más horas y más duro hace que una economía sea más próspera? Sí, así es. Podemos ser una sociedad de los seres humanos más miserables y sobrecargados de trabajo que se puedan imaginar, y probablemente no cambiará si la respuesta a esa pregunta es sí. Es la economía la que nos metió en este lío, así que tal vez sea la economía la que naque. Ahora, si estás viendo este video desde casa y esperando que te justifique poner los pies en alto por el resto del día, podrías quedarte un poco decepcionado. El trabajo es muy importante, tanto a nivel individual en el sentido de que proporciona ingresos para mantener una calidad de vida, como a nivel nacional porque proporciona las comodidades que en el mundo moderno hemos llegado a esperar. Esto llega hasta lo que consideraríamos esenciales. Abres un grifo y sale agua, enciendes un interruptor y se apagan las luces, vas a las tiendas y habrá comida disponible para comprar. Y todos estos servicios son el resultado de enormes cadenas de suministro llenas de personas que están poniendo mucho esfuerzo. Esto, con suerte, no debería ser una gran sorpresa para nadie que esté viendo, especialmente para aquellos espectadores de países desarrollados, donde estas cosas son casi consideradas un hecho, pero eso podría ser parte del problema aquí. Hemos entrado en la era del privilegio. Si miramos hacia atrás en los primeros años 1900, empezaríamos a ver un mundo que se asemeja un poco al nuestro en la actualidad. Por primera vez en la historia, naciones como los Estados Unidos estaban viendo a más personas viviendo en entornos urbanos en lugar de en el campo. La fuerza impulsora detrás de esto eran los empleos bien remunerados con beneficios y expectativas definidas. Esta nueva realidad donde las personas trabajarían para una gran empresa en lugar de para sí mismas o para otra familia en una granja, trajo consigo algunas ventajas bastante grandes. Para empezar, este tipo de trabajos normalmente pagaban bastante bien, además de que el ingreso era mucho más predecible. Una familia que trabaja en su propia granja puede verse financieramente arruinada después de algunas malas temporadas que estaban fuera de su control. Mientras que incluso si la empresa de un trabajador de fábrica quebraba, probablemente podría encontrar trabajo en otra fábrica al otro lado de la calle, lo cual para muchas familias era un gran problema. Ahora, el precio a pagar por esta estabilidad era la utilidad marginal, lo cual suena extraño, pero déjame explicarlo. La capacidad productiva de una granja está dictada en última instancia por la cantidad de tierra y la calidad de esa tierra. Una vez que se plantan y mantienen los cultivos, no hay mucha utilidad marginal por ninguna hora adicional de trabajo. Exploramos esto en nuestro video sobre si necesitamos una semana laboral de 40 horas, que también analiza algunas ideas que no tendremos tiempo de explorar en este video, pero en general un agricultor que trabaja 100 horas a la semana no hará que el maíz crezca más rápido ni que una vaca produzca más leche. Así que,
En cierto sentido, su mejor enfoque económico es poner el mínimo esfuerzo necesario mientras mantienen una cosecha saludable. Y nuevamente, esto no quiere decir que los agricultores no trabajen duro. Definitivamente lo hacen, probablemente más de lo que podría imaginar sentado aquí en mi encantadora oficina con aire acondicionado. Simplemente es que sus resultados no están determinados directamente por las horas que invierten. Los trabajadores de fábrica, por otro lado, sí lo estaban. Un trabajador de fábrica montando cajas de cambios en un Ford Model T podría producir más autos en un turno de 12 horas que en un turno de 6 horas, porque su producción era casi directamente proporcional a su tiempo en la tarea. Debido a esto, el trabajador promedio en Estados Unidos en ese momento estaba trabajando más de 60 horas a la semana. Ahora recuerda que esta cifra era un promedio. Todavía había trabajadores no productivos, y por cada uno de esos individuos que solo estaban trabajando 40 horas a la semana, había alguien más trabajando 80 horas a la semana para mantener este promedio. Sin embargo, todo esto comenzó a caer muy repentinamente en el transcurso de solo 2 décadas y media. Entre los años 1913 y 1938, las horas promedio de trabajo en los Estados Unidos cayeron de 58 horas a solo 37 horas por semana, menos de lo que son incluso hoy. Ahora, por supuesto, hubo muchos eventos mundiales en este periodo: el fin de la Primera Guerra Mundial, los felices años 20 y la Gran Depresión, solo por nombrar algunos. Sería tonto decir que estos eventos no tuvieron algún impacto en estos arreglos laborales, pero había algo más y algo mucho más significativo. El capital industrial estaba comenzando a convertirse en el centro del negocio. Mira una fábrica de principios de 1900, y luego mira una fábrica de los años 30, y después mira una fábrica de automóviles de hoy. El tema común es que había menos y menos trabajadores utilizando más y más maquinaria. El Ford Model T se construyó con herramientas manuales, la línea principal de Ford se construyó con maquinaria pesada, y el Ford F-150 apenas tiene manos reales que lo toquen a lo largo de su ensamblaje. Esto fue genial, porque utilizar maquinaria significaba que los trabajadores podían hacer el trabajo de muchos hombres en la misma cantidad de horas. Por eso los trabajadores pudieron perder 20 horas por semana, mientras aún aumentaban el Producto Interno Bruto durante estas décadas. En ese momento, la gente comenzaba a contemplar un futuro donde los trabajadores solo necesitarían estar en el trabajo 10 horas a la semana si es que tenían que ir en absoluto. La gente especulaba sobre un tiempo donde todas las necesidades del hombre serían provistas por la tecnología, y en muchos sentidos hoy estamos aquí. Pero por supuesto, el sueño de un estilo de vida de ocio no vino con ello. El primer gran tropiezo fue la Segunda Guerra Mundial, que más que cualquier otra guerra en la historia, fue una batalla de potencial industrial. La guerra mecanizada era el nombre del juego, y quien tuviera más tanques, aviones y barcos, seguramente sería el victorioso. Esto hizo 2 cosas. Para empezar, introdujo a las mujeres en la fuerza laboral de una gran manera. Mientras los hombres estaban luchando, las mujeres de las naciones beligerantes serían responsables de muchos de los trabajos de ensamblaje que anteriormente eran realizados por hombres. La segunda cosa que hizo fue poner mucha presión a las personas para trabajar más y más. Ya no se trataba solo de producir autos para familias, se trataba de producir tanques para soldados, que estarían realmente luchando por su forma de vida. Hacer un poco de horas extra para el tío Sam era mucho más convincente que hacer horas extra para Henry Ford. Podemos ver el impacto de la guerra visualmente en este gráfico, pero después de todo lo dicho y hecho, las cosas nunca volvieron realmente a la normalidad. Las horas promedio de trabajo del trabajador promedio a tiempo completo nunca han sido tan bajas como lo fueron en la segunda mitad de los años 30, a pesar de los saltos y avances en la tecnología. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entró en la edad dorada del capitalismo de privilegio. Los años 1950 y 60 vieron aumentos masivos en los estándares de vida para las familias estadounidenses. Las personas pasaron de vivir en las ciudades a vivir en los suburbios con grandes bloques y 1 o 2 automóviles, pero junto con esto vino una pérdida de tiempo libre. De repente, llegar al trabajo implicaba un viaje que añadía horas al día laboral sin realmente añadir horas al día laboral. Además, las empresas que querían atender a esta nueva clase de consumidores de ingresos medios tenían que adaptarse a su nuevo horario, lo que significaba estar abiertas los fines de semana o más tarde, en la noche. Algunos de ustedes que están viendo pueden recordar una época en que las tiendas no estaban abiertas los domingos, o si lo estaban, cerraban a la 1 de la tarde. Si un negocio de atención al cliente intentara hacer esto hoy, sería rápidamente desplazado por competidores más flexibles. Este marco de tiempo expandido tuvo un impacto en todos.
Un gerente promedio de tipo 9 a 5 podría recibir llamadas de operaciones de fin de semana durante sus días libres para informarles sobre algún tipo de incidente y de repente están encendiendo la laptop a las 3 de la tarde un sábado para resolver todo antes de que estalle durante el fin de semana. ¿Te suena familiar? Para muchas personas, no lo hará si trabajan en roles completamente alejados de cualquier tipo de servicio al cliente, pero en última instancia, hemos llegado a ser una sociedad obsesionada con el envío el mismo día, horarios de apertura de 24 horas y el cliente siempre tiene razón. Parte de la razón por la que nos hemos vuelto tan obsesionados con este tipo de flexibilidad es porque necesitamos que las cosas se hagan ahora, porque no tenemos tiempo libre en nuestro calendario hasta dentro de 2 semanas. Por supuesto, los consumidores privilegiados no son la única razón de nuestra realidad sobrecargada de trabajo. Ese capital técnico, ya sabes, esas máquinas que se suponía que nos harían tan eficientes en nuestro trabajo que solo necesitábamos dedicar 10 horas de trabajo a la semana. Bueno, ciertamente mejoró mucho, obtuvimos tecnología increíble que significaba que podíamos producir cosas casi desde cero sin intervención humana. Pero también obtuvimos mucha tecnología que era mejor para asegurarse de que siempre estuviéramos disponibles para responder una llamada urgente, enviar un correo electrónico rápido o estar ahí para resolver un problema que no puede esperar hasta el lunes. Ahora, muchas personas verán este gráfico y dirán, bueno, ya sabes, no estamos viviendo en un mundo de ensueño de semanas laborales de 10 horas, pero definitivamente no es tan malo como en la antigüedad, cuando la gente trabajaba 60 horas sin parar en alguna línea de producción. Y probablemente tendrían razón. Estamos mejor hoy que hace 100 años, ¡yupi! Pero todo esto ignora una cosa más. Hoy todos están poniendo sus horas. En 1960, alrededor del 25% de los hogares eran de doble ingreso, y esto estaba compuesto principalmente por parejas jóvenes que recién comenzaban. Por supuesto, existían excepciones, pero era raro. Compara esto con hoy, donde más del 60% de los hogares tienen 2 generadores de ingresos y el núcleo del problema comienza a salir a la luz. No solo estamos trabajando cada vez más horas año tras año, sino que más de nuestras horas no se están reportando. Y las horas que nos quedan después de viajar se utilizan en tareas domésticas porque la prevalencia de un ama de casa dedicada ha caído en una grave disminución. La semana laboral estándar de 40 horas fue diseñada para tener 5 días con 8 horas de trabajo. Esos días laborales se dividirían en 3. 8 horas en el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para el ocio. No es exactamente la utopía de la semana laboral de 10 horas que se nos prometió, pero cuando se incluye un fin de semana de 2 días que era completamente tuyo, no estaba tan mal. Hoy en día, esto se ve más como 9 horas en el trabajo, 2 horas de viaje, 2 horas ayudando a otro compañero de trabajo con tareas domésticas, 4 horas de tiempo libre y 7 horas de sueño. Todo aderezado con algunos fines de semana, donde ese iPhone podría sonar con una emergencia laboral en cualquier momento. Esta desglose podría incluso ser demasiado optimista. Un estudio de 2003 encontró que los estadounidenses que trabajaban a tiempo completo tenían un promedio de 3 horas de tiempo libre en un día dado. Eso incluía los fines de semana, de los cuales solo aproximadamente 1 hora y media era continua e ininterrumpida. Está bien. Así que más personas están trabajando más horas y están disponibles por más horas además de eso. Para acomodar este mundo más demandante, las empresas se han vuelto más disponibles para adaptarse a los horarios ocupados de las personas que se hicieron tan ocupados al acomodarse a un mundo cada vez más exigente. Genial. Esto tampoco dice nada de las otras presiones como la globalización y el aumento del costo de vida. Pero aquí está la cosa. ¿Realmente importa? ¿Es el hecho de que las personas estén trabajando más horas con menos tiempo libre realmente malo para la economía? Seguramente todos probablemente sabemos que no es genial para nuestra cordura, pero a un nivel macro, veamos esto como un economista frío, ¿cuánto valen esas horas? Si miramos las tarifas anuales de horas laborales para las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, encontraremos una extraña correlación. Las naciones con las horas de trabajo anuales más bajas son las más ricas per cápita. Alemania es un gran ejemplo de esto. Es la nación más rica de Europa, pero el tiempo de trabajo promedio de sus participantes en la fuerza laboral es de solo 1.363 horas al año. Esta es una historia bastante similar en lugares como los Países Bajos, Dinamarca y Noruega, que también trabajan menos de 1.500 horas al año. Comparado con los Estados Unidos con 1.783 horas al año, o los verdaderos adictos al trabajo en Grecia, Corea y México,
que están trabajando más de 2.000 horas por trabajador al año. Así que es bastante obvio ver que hay una correlación negativa entre las horas de trabajo y la riqueza. Pero la regla de oro de las estadísticas es que la correlación no implica causalidad. Así que, ¿qué podría estar realmente causando esto? Quizás estos países pueden permitirse trabajar menos porque ya son ricos. Bueno, Alemania parece ser el líder del mercado aquí, así que empecemos con ellos. En Alemania vas a trabajar para trabajar. Los descansos para el almuerzo son cortos, los ejercicios de cohesión de equipo son casi inexistentes y una vez que marcas la salida, te largas. Esto está bien documentado como el resultado de su cultura empresarial no centrada en el cliente. A muchos turistas les sorprende bastante al viajar a Alemania descubrir que los hoteles y las tiendas no tienen la misma flexibilidad que podrían tener en Estados Unidos. Eso se debe a que el cliente es visto como un igual y no como algo que se debe poner en un pedestal. El mismo tipo de actitud se tiene con trabajar horas extra, donde dedicar horas adicionales no se ve como una señal de compromiso con tu trabajo, sino más bien como una señal de ineficiencia. Ahora, esto tiene algunos beneficios realmente grandes. Para empezar, los trabajadores en Alemania producen más output incluso con sus semanas laborales reducidas. Eso es porque sus roles suelen estar estrictamente definidos y monitoreados de cerca por su producción. Si quieres impresionar a tu jefe en Alemania, trabajas de manera más eficiente. No lo haces respondiendo mensajes de texto un domingo. Esto también deja más tiempo durante el día para otros empeños. Ahora podrías pensar que esto es tan simple como conseguir un poco de educación adicional para hacer que los trabajadores sean aún más eficientes, pero Alemania en realidad se queda atrás en eso también. Solo el 33% de los trabajadores alemanes de entre 25 y 35 años tienen algún tipo de educación terciaria. Esto está muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del 44.9%. Entonces, ¿qué pasa aquí? A pesar de estar menos educados y trabajar menos horas, estos países aún están mejor que sus compañeros sobrecargados de trabajo. Bueno, aquí está el punto. El tiempo libre es realmente importante por algunas razones clave. Para empezar, les da a las personas tiempo para ir de compras. Incluso si esas tiendas no se doblegan y se esfuerzan para acomodar al cliente en todos los aspectos, está bien porque las personas no tienen que doblarse y esforzarse para acomodar su lugar de trabajo. En una economía impulsada por el consumidor, esto es un gran problema. La segunda gran victoria es que evita el trabajo ineficaz. Exploramos esto en nuestro video sobre la semana laboral de 40 horas, pero la mayoría de los roles en el mundo moderno de hoy deberían basarse en la producción y los resultados en lugar de en el tiempo en una silla. Dejar que las personas trabajen hacia resultados significa que podrían ser capaces de conseguir un segundo trabajo donde nuevamente podrían trabajar para lograr resultados en lugar de trabajar al ritmo de un reloj. Incluso si no sienten ganas de trabajar en un segundo trabajo, estarán mucho más refrescados y eficientes cuando regresen a sus escritorios en cualquier día, ya que no han estado trabajando hasta la muerte. ¿Recuerdas esa medida de productividad laboral del principio del video? Era una medida de producción sobre horas trabajadas. Una nación va a hacerlo mucho mejor en este indicador si las horas que se están trabajando son realizadas por trabajadores bien descansados y orientados a resultados. Y esto sugiere, amablemente, la última gran ganancia de tener más tiempo de ocio en una sociedad. Le da a las personas la oportunidad de emprender. Uno de los mayores obstáculos para la mayoría de las personas que inician un negocio es encontrar el tiempo para hacerlo. Muchas personas no tienen el lujo de renunciar a sus trabajos diurnos y perder ingresos regulares mientras intentan hacer despegar algún negocio. Así que las ideas potencialmente millonarias se pierden cuando las personas no tienen la capacidad de convertirlas en realidad. Un ejemplo fácil es algo como este canal de YouTube. Estoy seguro de que muchos de ustedes que están viendo probablemente tienen ideas para videos propios, pero muchas de esas no se realizarán porque hacer videos lleva mucho tiempo y esfuerzo que las personas en roles profesionales modernos no tienen. Ahora, obviamente, un solo canal de YouTube no va a cambiar el mundo, pero suficientes personas trabajando en proyectos de pasión va a producir resultados muy emocionantes. Ve y mira nuestro video sobre por qué Suecia, un país que probablemente es mejor conocido por sus sólidas políticas sociales, es en realidad uno de los mayores focos de emprendimiento del mundo, para descubrir más sobre eso. El trabajo es muy importante, y hasta que llegue la revolución robótica, seguirá siendo importante, pero al igual que todas las cosas buenas, se debe usar con moderación. Hemos caído en la trampa de perseguir las últimas horas de tiempo libre en nuestras vidas. ¿Nos ha hecho esto más ricos?
Bien, nos hemos vuelto más ricos mientras lo hacemos, pero las estadísticas están comenzando a contar una historia diferente. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, es difícil volver atrás. Ningún negocio quiere ser el primero en apagar sus teléfonos a los clientes el fin de semana. Y mientras estamos atrapados en ese estancamiento, todos viven en un mundo donde estamos, al menos parcialmente, en llamada 24/7. A un nivel individual, realmente querrás luchar por lo bueno. Considera reservar un día libre, como el domingo, cuando no compras nada. Probablemente no podemos hacer mucho individualmente, pero si cuestionamos lentamente la idea de que tenemos el derecho de comprar en cualquier momento, todos podríamos estar mejor.